Maestrandos, maestrandas, muy buenos días. Un verdadero gusto estar con ustedes nuevamente en una clase más de nuestro curso de Derecho Penal 1. Pues quiero hacer una pequeña disculpa, ya que tengo alguna afectación en la garganta y les comparto que la voz, pues, pues sí, elemento para mí muy importante en la judicatura. Entonces tratamos de tener algunos cuidados siempre, pero siempre de la misma manera me vuelve a afectar, pero haré mi mayor esfuerzo para que se entienda y comprenda adecuadamente nuestra clase. Así que ruego sus disculpas en relación a este sentido. Asimismo, se recordarán ustedes, maestrandos y maestrandas, que en este caso nuestra clase anterior no la habíamos podido finalizar por los temas que estuvimos tratando, pero voy a hacer un pequeño resumen del mismo, a manera que tengamos ese hilo conductor de la clase anterior de lo que nos hizo falta. Estuvimos hablando de lo que es la teoría del delito, hablamos de que no toda acción, no toda omisión le interesa al derecho penal. En este caso explicábamos que únicamente son aquellos actos que lesionan los bienes jurídicos tutelados, esos valores fundamentales del ser humano, y que en todo caso el derecho penal es la última ratio, ¿verdad? Es el último instrumento que tiene el derecho penal para poder dar solución a esas controversias y sobre todo a esas lesiones a los bienes jurídicos tutelados. Hablamos de la teoría del delito, les explicaba que tiene 4 elementos fundamentales, que es la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Estuvimos hablando de la acción, y entre la acción está la omisión. Explicábamos que la acción es un comportamiento siempre de voluntad, lo mismo de la omisión, o sea, siempre tiene que existir una voluntad humana. Pero en la acción, en este caso, se distingue porque es un acto de mera actividad, o sea, que se realiza un acto, una conducta, mientras que en la omisión hablábamos que es una conducta humana, pero pasiva. Yo dejo de hacer algo y eso provoca una lesión a un bien jurídico tutelado. Hablábamos sobre cada una de estas circunstancias, hablamos de lo que es el derecho penal de acto y derecho penal de autor, las diferencias entre cada uno, y especificamos que en Guatemala lo que nosotros hemos aplicado, y el Estado de Guatemala principalmente en su normativa aplica el derecho penal de acto, que es aquel que se siguen acciones u omisiones con garantías constitucionales, porque lo que se busca es sancionar las conductas que realizan las personas y no, en este caso, se persigan a las personas por lo que han realizado en el futuro, o sea, en el pasado, perdón, sino que específicamente no se busca el récord de una persona, sino las acciones que pueda cometer en todo caso. Hablábamos que sucede cuando no existe acción o omisión. Esto lo explicábamos, algunos movimientos reflejos, estados de inconsciencia, y nos quedamos en el tema de la tipicidad, que esto ya no nos dio tiempo de explicarlo y que es lo que hoy voy a aprovechar a hacerlo. Entonces, maestrandos y maestrandas, en ese sentido, que habíamos abordado la acción humana, la omisión humana, ¿qué sucede cuando no existe la acción y la omisión? Y ahora vamos a platicar sobre el tema de la tipicidad. La tipicidad, en este caso, es la conducta típica. ¿Qué quiere decir eso? Si la conducta, o sea, la acción o la omisión que una persona ha realizado es voluntaria, o sea, ya hemos visto que tiene que existir voluntariedad, pero también ya vimos que puede ocurrir algo cuando no existe una voluntad. Se recordarán ustedes aquel ejemplo que yo les puse de aquel agricultor que él se encontraba cortando grama con una herramienta que tiene como una media luna, no recuerdo exactamente, ganzúa creo que es el nombre, pero no recuerdo exactamente el nombre correcto. Pero decía yo que era una persona que estaba cortando grama, llega un amigo
y le hace la broma como de asustarlo por la parte de atrás. Y cuando le hace esa broma, él involuntariamente hace su mano hacia atrás y con el filo de esa herramienta de trabajo, pues se le inserta un ojo, le saca el ojo y él lo pierde. En este caso veíamos o se los ponía de ejemplo porque aquí no existe voluntad humana. Él en ningún momento estaba trabajando y utilizó esa arma para poder ocasionar un daño en la integridad física de esta persona. Entonces, ¿qué sucede? Y lo vimos cuando no existe voluntad humana, no se perfecciona el delito. Ahí no hay delito, sí hay un daño a la integridad de una persona, por supuesto, pero no hay voluntad humana. Entonces, aquí no se perfecciona el delito. Y les explicaba que si no se perfecciona la acción o la omisión porque no existe voluntad, no podemos seguir analizando la teoría del delito. Pero ¿qué pasa cuando sí existe voluntad? O sea, la persona sí tenía voluntad de causar un daño, pues el siguiente paso es la tipicidad, que cuando esta acción o esta omisión se realiza con voluntad, o sea, tiene una finalidad, y en este caso se encuadra o se puede subsumir en una o más de los tipos penales vigentes, será una conducta catalogada como un delito. Diríamos entonces que existe tipicidad o que la conducta es típica. Y la ley prevé que eso es un delito. Ejemplo, si una persona, en este caso, le cega la vida a otra o le quita la vida a otra, consciente de la voluntad que está haciendo, de su finalidad, que es en todo caso con dolo, con la intención de quitarle la vida a otra persona, la acción sería que le dio muerte a una persona. El Código Penal prevé esa conducta por el delito de homicidio. Esto quiere decir entonces que esa acción de darle muerte a otra es típica porque en una norma está establecida como prohibida. Entonces aquí diríamos, se cumple entonces con el segundo paso de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque ya vimos que sí existe una acción humana, una acción voluntaria dirigida a la finalidad de quitarle la vida a una persona. Y la ley prevé que esa conducta, esa acción es un delito. Esto quiere decir entonces que se cumple el segundo paso, que es la tipicidad, porque está en una norma establecido el delito correspondiente. Lo mismo ocurriría en el ejemplo que les hice ver, esta persona que está trabajando y sin voluntad humana, pues hace que otra persona pierda el ojo. Pero ¿qué hubiera pasado si esta persona, cambiemos el ejemplo, esto ya es ficticio, pero ¿qué hubiera pasado si esta persona sabía que este amigo iba a llegar a su lugar de trabajo y toma esta arma y con el arma voluntariamente le saca el ojo a esta persona? Entonces tendríamos que, en este caso, sí existe una acción voluntaria con una finalidad y podría encuadrarse en todo caso al perder el ojo en un tipo de lesiones gravísimas, ¿verdad? También que la ley prevé. Y como el delito sería lesiones gravísimas, quiere decir que el Código Penal lo contempla y por lo tanto sí es una conducta típica porque lo regula en una norma. Ahora bien, ¿qué sucede, maestrandos, cuando esa acción, cuando esa omisión no está calificada como delito? O sea, sí se causa un daño, puede pasar, pero no está establecida en una norma. O sea, la norma penal no lo prohíbe. En este caso, entonces, estaríamos hablando que no es una conducta típica, sino es una conducta atípica, ¿verdad? Porque entonces, en este caso,
no, la norma no lo prohíbe. Se recordarán ustedes, últimamente pudieron escuchar que muchos niños, niñas y adolescentes visitaban, en este caso, los centros penitenciarios. Se dio cuenta el Estado que esa era una situación que estaba prohibida en determinados momentos, porque cuando se hacía con el fin de que los niños, niñas o adolescentes pudieran visitar a sus padres, pues estaba permitido. Pero ¿qué sucedió? Que esto estaba sirviendo como una modalidad de trata de personas, de abuso hacia niños o niñas, porque en los centros de prisión preventiva o de cumplimiento de condena, en este caso, ¿cómo les explico? Se estaba utilizando para poder tomar a niños, a niñas y adolescentes y que fueron abusados sexualmente. O sea, se estaba llevando una prostitución de niños, niños y adolescentes en los centros preventivos. Pero esto no era considerado delito anteriormente o hace ya algunos meses. Pensemos hace un año. Hace un año esto no era delito. ¿Qué sucedía entonces? Que el ingreso a estos centros preventivos el Estado no lo penaba, no lo tenía como delito. Por lo tanto, entonces, no podría catalogarse como una conducta típica, porque la ley no lo prohibía taxativamente y lo manifestaba como un delito. Actualmente, de unos meses hacia acá, 2 o 3 meses hacia acá, ya es una conducta típica, porque ahora sí ya está prohibido. El Código Penal fue reformado y ahora sí el ingreso de niños, niñas y adolescentes es una prohibición, y no solo es una prohibición, sino ya se cataloga como delito. Este ejemplo me sirve para decirles entonces lo siguiente, o para concluir con lo siguiente. Actualmente sí ya es una conducta típica. Quiere decir que las autoridades del sistema penitenciario que permitan el ingreso de niños, niñas y adolescentes a estos centros preventivos van a cometer un delito y por lo tanto será una conducta típica, porque la ley expresamente lo tiene tipificado como delito. Hace algunos meses atrás, un año atrás, esa conducta era atípica, porque aunque lo ingresaran, no eran sancionados estas autoridades con un delito. Quien abusaba sexualmente de ella sí podría ser sancionado, por supuesto, pero en este caso la acción sería dejar ingresar a niños y adolescentes a estos centros. Entonces hubiese sido una conducta atípica porque no estaba regulado como delito. Pregunto, ¿tienen alguna duda sobre este aspecto en relación a la tipicidad, por favor? Correcto, vamos a continuar entonces. En este caso, entonces, hablando de la tipicidad, tenemos que saber algo muy específico. Cuando hablamos de tipicidad, dentro de sus características o cualidades, es encuadrar o subsumir una acción en una figura legal. Esto quiere decir que la tipicidad eh, enmarca que esa conducta humana se subsuma en un tipo penal, pero tipificar es la acción de encuadrar la conducta de un tipo penal. Esto quiere decir que este acto lo realiza el fiscal, lo realiza la defensa, hasta incluso la misma Policía Nacional Civil o hasta nosotros como estudiantes. En este caso, cuando ya lo hace el juez, cuando ya el juez en un caso en específico lo realiza, a esto se le llama tipificación judicial. En muchos textos ustedes van a poder analizar que la conducta de tipificar es una cualidad solo del juez. Y yo les digo, va a depender. ¿Por qué? Porque si yo les pongo un ejemplo a ustedes, por ejemplo, en este momento, ¿qué delito cometería una persona que le da muerte a otra?
Ustedes me dirían el delito de homicidio, ¿correcto? Entonces estarían haciendo un acto ustedes de tipificar, y ese acto de tipificar lo puede realizar dentro de un proceso penal el Ministerio Público. ¿Por qué? Explico cada uno. Porque el Ministerio Público en su momento analiza las denuncias que tiene y empieza su investigación por la posible comisión de un hecho delictivo. Esto quiere decir que si se le está denunciando que una persona le dio muerte a otra, va a iniciar esa investigación por el delito de homicidio. Entonces ya está tipificando. Si la defensa está, valga la redundancia, defendiendo un caso en concreto porque su cliente le dio muerte a otro y en este caso está siendo perseguido por el delito de homicidio, entonces la defensa va a decir, bueno, sí, mi cliente pudo haber cometido el delito de homicidio, ya está tipificando, o sea, ya está encuadrando esa acción de dar muerte en una norma. Lo mismo ocurre con Policía Nacional Civil, ¿verdad? Pongo a disposición a la persona tal y tal, quien dio muerte a esta persona, en este caso, por el delito de homicidio. Ahora bien, cuando ya se lleva a cabo la audiencia dentro de un órgano jurisdiccional, dentro de un juzgado, entonces ya el juez va a conocer los requerimientos del fiscal, de la defensa, y entonces va a decir, efectivamente, ¿es homicidio? O el juez va a decir, ¿es asesinato? ¿O es homicidio en estado de emoción violenta? Etcétera. Pero esa misma tipificación del juez ya es una tipificación judicial, ya es un acto que él sí ya realiza de manera, en este caso, concreta, y sobre todo es la que ya le va a dar una calificación judicial al proceso. Antes de que el juez lo realice, únicamente es un acto de tipificar. Cuando el juez ya realiza esa acción, es una tipificación judicial. Ojo con esto entonces, maestrandos. Y aquí les ponía también otro ejemplo, que es cuando Ministerio Público intima el hecho en una audiencia de primera declaración o declaración de sindicado y lo realiza de forma provisional. ¿A qué me refiero? Ya ustedes en su momento van a llevar su curso de Derecho Procesal Penal 1. Ahí tengo el gusto también de ser su catedrático. Pero ahí ya vamos a explicar todas las fases del proceso penal, cómo se conforma el proceso penal, cómo se lleva a cabo cada una de las audiencias dentro del proceso penal. Entonces eso que no les quite el sueño, porque lo vamos a ver en su momento. Pero para poder entender este ejemplo, cuando se inicia un proceso penal, la primera audiencia se le conoce como audiencia de primera declaración o declaración de sindicado. Y en ese momento, el juez inicia la audiencia. Les voy a explicar más o menos cómo inicia. El juez verifica la presencia de las partes, pues les dice muy buenos días. Damos inicio en este momento a la audiencia programada para el día de hoy. Bueno, son exactamente a las 11 de la mañana en punto, con el objeto de llevar a cabo audiencia de primera declaración del señor XX por el delito de homicidio. Para tal efecto, verifico la presencia de sujetos procesales. Se encuentra presente el Ministerio Público por medio de su agente fiscal. El agente fiscal se identifica. Asimismo, se encuentra presente el sindicado del señor XX, se identifica, acompañado de su abogado defensor, se identifica. Y en este caso, entonces, se le explica al sindicado XXX, en este caso, que el Ministerio Público en esta audiencia le dará a conocer el hecho que se les indica, el hecho que se le intima, y que debe de poner mucha atención a lo que se va a llevar a cabo dentro de la misma. En ese momento, entonces, se le piden sus datos de identificación y se le dice Ministerio Público. Ministerio Público en este momento proceda a hacer la sindicación con todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, los elementos de investigación con los que cuenta hasta este momento y la calificación jurídica provisional que deriven de esos hechos. Entonces, ahí ya le estoy diciendo al Ministerio Público como juez, tipifíquelo, tipifique esos hechos. Entonces, el fiscal puede tipificar, y ahí está la diferencia.
Ese es el acto de tipificar, pero cuando el juez ya le da la verdadera calificación jurídica, también es un acto de tipificar, pero se le llama tipificación judicial. Entonces, Ministerio Público hace saber el hecho, le dice, porque usted, señor, el día tal y tal, a tal y tal hora, en tal lugar, se abalanzó violentamente en contra de la integridad física del agraviado, insertándole un arma blanca tipo cuchillo en el abdomen, lo que al momento del acto provocó su muerte inmediata porque le dañó órganos vitales. Ese es el hecho. Calificación jurídica provisional, dice el Ministerio Público, del delito de homicidio. Bueno, entonces, dentro de esa audiencia, el juez va a conocer qué elementos de investigación tiene el Ministerio Público y el juez va a decidir, bueno, en este caso, considero que no es el delito apropiado, el de homicidio, sino es el de asesinato. ¿Por qué? Porque se pudo establecer que existió previamente un acto de premeditación, o sea, esta persona lo planificó y como existe una planificación, entonces el juez le da una calificación distinta. Ese es el acto de tipificación judicial. Por eso quiero que quede claro ese aspecto, porque ustedes lo van a ver en algún momento y tienen que saber esa diferencia. Entonces, eso quiero extraer de ese ejemplo. Ahora bien, el tercer paso de la teoría del delito. Aquí se las pongo en contexto nuevamente. Aquí esta imagen me va a estar sirviendo mucho. La primera fue acción, la segunda fue tipicidad y ahora vamos a ver la antijuricidad. Ya hemos visto que si uno de los pasos anteriores no se cumple, entonces no estamos hablando de delito. Pensemos, si no existe tipicidad, no puedo continuar con la antijuricidad. Pero como ya vimos que sí existe tipicidad, vamos a continuar con la antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? En este caso, el siguiente paso es el tercer paso de la teoría del delito. Y según Muñoz Conde, por antijuricidad se entiende la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico. En este caso, entonces, la antijuricidad es un juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico. En este caso, entonces, básicamente puede definirse la antijuricidad desde 3 puntos de vista. El número 1, tomando en cuenta su aspecto formal, tomando en cuenta su aspecto material, sería el segundo, y el tercero, tomando en cuenta la valoración positiva o desvalorización negativa que se hace de su aspecto formal o material. Y voy a explicar cada una de ellas. La número 1, formalmente se dice que la antijuricidad es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal, o bien la contradicción entre una conducta concreta y un concreto orden jurídico penal establecido previamente. La número 2, materialmente se dice que la acción que encierra una conducta antisocial que tiende a lesionar o a poner en peligro un bien jurídico tutelado. Ojo con eso. Se recordarán ustedes que les dije en su momento, el derecho penal va a conocer estrictamente hechos que lesionen bienes jurídicos tutelados. O sea, no son todas las acciones que le interesan al derecho penal. Y el tercer aspecto, en este caso, es un juicio de valor por el cual se declara que la conducta no es aquella que el derecho demanda, y en sentido contrario, negativo, es el juicio desvalorativo que un juez penal hace sobre una acción típica, en la medida que esta lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado, salvo que exista una causa de justificación. En este elemento de la teoría del delito, también se analiza la existencia de una causa que justifique la conducta realizada. Bueno, entonces para que lo entendamos, la antijuricidad como tercer paso, solo por favor ruego que revisemos sus micrófonos, creo que están habilitados más de alguno para que lo podamos poner en silencio, por favor.
La antijuricidad, en este caso, entonces, va a consistir en la lesión del bien jurídico tutelado. O sea que si se lesiona el bien jurídico tutelado, estaríamos hablando entonces que existe antijuricidad o se pone en riesgo el bien jurídico tutelado. Ejemplo, si una persona agrede a otra, le causa lesiones por las cuales su tratamiento médico y su incapacidad para realizar trabajo es mayor de 11 días, estaríamos hablando que la integridad física de una persona se vio afectada y por lo tanto revestiría el delito de lesiones leves. Esto quiere decir que, en este ejemplo que les puse, sí existió una afectación al bien jurídico de la integridad de una persona. Otro ejemplo de bienes jurídicos tutelados que se pueden lesionar. La vida, por ejemplo. Si en este caso una persona le insertó un arma blanca tipo cuchillo en el abdomen a otra, pero no logró su objetivo, o sea, no perdió la vida, pero un médico forense establece que estuvo en riesgo de perderla, quiere decir que ese bien jurídico tutelado de la vida se puso en un eminente riesgo de perderla. Entonces se lesionó ese bien jurídico tutelado. Estaríamos hablando de un homicidio en grado de tentativa, porque no se perfeccionó. Exactamente, maestrando Martínez Chávez, hubo tentativa. Entonces, si bien no se consumó el homicidio, porque ya no murió la persona, pero sí se vio afectado el bien jurídico tutelado que es la vida. O sea, sí se afectó. Por lo tanto, entonces, eh, tenemos que entender cuándo se violenta o se vulnera el bien jurídico y cuándo se pone en riesgo. Se violenta cuando se ataca directamente. Lo mismo hubiera pasado si le inserta el cuchillo tipo arma blanca, ¿verdad?, en el abdomen y le cega la vida, o sea, le quita la vida, el bien jurídico se violentó. Caso contrario, el mismo ejemplo que les ponía anteriormente, pero no logra su objetivo porque recibió atención médica oportuna y en este caso el médico dice, sí, le salvamos la vida, pero estuvo en riesgo de perderla, se puso en grave riesgo. Entonces, aquí estaríamos hablando que existe antijuricidad, porque se puso en riesgo el bien jurídico tutelado o se vulneró. Ojo con eso. Ahora bien, yo les puse aquí con letras rojas. En este elemento, o sea, en la antijuricidad, se evalúan si existen causas que justifiquen, maestrandos y maestrandas, la acción de una persona. Y les pongo el siguiente ejemplo, para ver si podríamos continuar analizando la teoría del delito. ¿Qué hubiese pasado si, en este caso, una persona ingresa a una vivienda en horas de la madrugada? Y ese ejemplo creo que se los puse en su momento, pero si no fue con ustedes, lo pongo en contexto nuevamente. Ingresa violentamente a una propiedad armado y en este caso sin la autorización, por supuesto, ¿verdad?, del morador, de los propietarios. Resulta que adentro está descansando una familia. Está el esposo, la esposa y dos hijos. Esta persona, el esposo, también está armado y ve cómo por la bulla que provoca esta persona que ingresa violentamente y lo observa que ingresa armado. Él toma su arma y le dispara y le cega la vida a este perpetrador, a esta persona que ingresó violentamente. Entonces, en este momento tendría que analizarse si existe una justificación de haberle dado muerte a esta persona. Por un lado, diríamos entonces, sí existió una acción. ¿Por qué? Porque él tomó un arma y le disparó. Es una acción prohibida. Maestrando, ¿hay algún maestrando que tiene activado su micrófono? Por favor, volver a revisar su micrófono.
le cegó la vida. La acción sería que le quitó la vida a otra, porque sí murió. Bueno, si hay acción, hay tipicidad. ¿Por qué? Porque el Código Penal regula el delito de homicidio y por lo tanto, entonces, sí está en una norma la prohibición de cegarle la vida a otro. En este caso, entonces, ya se cumple el segundo elemento. La antijuricidad. Sí existió una vulneración a un bien jurídico tutelado que es la vida, porque le cegó la vida, lesionó ese bien. Ahora, en este caso, se justifica ese actuar de esta persona, pues podríamos decir existe una legítima defensa. Y la legítima defensa, por supuesto, maestrando, la vamos a ir analizando en su momento. Pero aquí él podría decir efectivamente, o la defensa podría decir, si efectivamente mi patrocinador no niega que le cegó la vida, no niega que le disparó, no niega que el arma con que le disparó sea de él, hasta incluso él tiene la tenencia, tiene su licencia vigente, pero en este caso fue un acto justificativo, porque él ingresó violentamente a su hogar, y en este caso armado. Él no podía esperar en ningún momento que esta persona dañara la integridad física de su familia. Entonces, él obró en su defensa y en base a los derechos de su familia. Entonces, se estaría perfeccionando una legítima defensa, que en este caso, pues es una causa que justifica el actuar de una persona. Ahora bien, por supuesto, no por el hecho de que yo pueda inventarme un acto de estos, ya yo diría, bueno, entonces yo puedo justificar quitarle la vida a una persona, y no siempre va a ser así. Les pongo otro contexto de otro caso real que se quiso justificar la acción que cometió una persona. Resulta que existía una persona que prestaba dinero entre los vecinos y a uno de los vecinos le prestó una fuerte cantidad de dinero, pues fueron como 200,000 quetzales, pero él acostumbraba pues a hacer un documento sencillo de ese préstamo y resulta que el deudor en un momento planificó que le iba a quitar la vida y él dijo, lo voy a hacer ingresar a mi propiedad, le quito la vida, o sea, le disparo, y con eso, pues ya no me va a poder cobrar. Y yo voy a poder decir que él ingresó a mi casa sin mi consentimiento y venía armado. Resulta que le hace la llamada a la persona, el acreedor, ¿verdad? El que prestó el dinero, y le dice, mire, me va a pagar. No sé qué palabras pudo haber utilizado, pero el deudor, la persona que había planificado la muerte, le dice, sí, venga a la casa, hoy le voy a pagar. Entonces se va esta persona, toca el timbre, era una puerta de eléctrica, o sea, se podía abrir desde adentro, abre y le dice, ingrese. Ingresa esta persona y el deudor, el que vivía en esa casa, le dispara en la frente. Un solo disparo de arma de fuego, un disparo fue el que le provocó en la sien y le cega la vida, le pone un cuchillo en la mano, o sea, le implanta un cuchillo en la mano y él llama a la policía y dice, fíjese que esta persona irrumpió violentamente en mi hogar, venía armado y yo le tuve que disparar. Y entonces empieza la investigación y se logra determinar todo lo que les estoy indicando, o sea, que existió una llamada previa, que él toca el timbre, que él o sea, esta persona no ingresó a ese hogar violentamente, sino con el permiso de esta persona que quiso, en todo caso, a justificar que él ingresó violentamente, pero no fue así. El cuchillo hasta incluso, miren, no hay crimen perfecto porque el cuchillo hasta incluso era de un agricultor, de un jardinero que llegaba a laborar ahí siempre y él lo pudo identificar que sí era el arma blanca que él utilizaba, o sea que no se pudo en todo caso el justificar y aquí se cometió el delito de asesinato.
porque fue planificado. Entonces vean cómo una persona que tiene estos conocimientos, porque esta persona tenía conocimientos de lo que es la legítima defensa, pero no es sencillo. O sea, las acciones, miren, las acciones conllevan una investigación y esa investigación va a arrojar mucha información relevante. Entonces, vean cómo puede mal utilizarse también este aspecto, pero se los pongo esto a la vista porque aquí se analizan las causas de justificación y no toda conducta se va a poder justificar. Pero pensemos que se justifica, entonces diríamos, no existe antijuricidad, porque existe una causa de justificación. Por lo tanto, ya no puede seguir el análisis del delito. Si no se justifica, entonces quiere decir que existe antijuricidad y por lo tanto tenemos que seguir con el siguiente filtro, que es la culpabilidad. La culpabilidad es, en este caso, la conducta humana en concreto que realiza la persona, pero el reproche que se le hace de que puede obrar de una manera diferente. Esto quiere decir que si una persona le cegó la vida a otra, se le reprocha por qué usted actuó de esa manera, ¿verdad? Dicho en palabras coloquiales, porque no pudo actuar usted de otra manera. O sea, la voluntad de la persona sí puede ser manejada en base al bien, en base a lo prohibido, y no perpetrar un hecho que está prohibido. Dicho en otras palabras, la persona tiene la libre disposición de su voluntad, porque conoce su voluntad, conoce, en este caso, la conducta que está realizando y por lo tanto tiene la posibilidad de obrar bien, tiene la posibilidad de obrar diferente a como lo hizo. Pero como no realizó una conducta adecuada o realizó una conducta prohibida, entonces existe la culpabilidad, la culpa pues de una persona. ¿Y qué sucede cuando una persona no conoce su voluntad, no puede obrar de manera diferente? Como en el caso de una persona que tiene un trastorno mental, como lo que es la esquizofrenia. En este caso, entonces, no se le puede imponer una sanción porque ¿cómo va a obrar de manera diferente si no conoce la realidad de sus actos? Entonces, ¿qué sucede aquí, maestrandos? También lo vamos a ver en su momento. Lo que sucede aquí es que, en este caso, esta persona se le va a imponer medidas de seguridad, pero no se le puede imponer una sanción. Entonces aquí estaríamos hablando de los inimputables, que son las personas que no conocen en este momento la realidad de su conducta. O sea, sí realizaron una acción, si es típica, si es antijurídica, pero no puede ser culpable porque no conocen el carácter ilícito de sus acciones. Solo puede ser culpable el que conoce el carácter ilícito de sus acciones y que se le puede hacer el reproche de que pudo obrar de manera diferente. Entonces, con esto, maestrandos, prácticamente ustedes se pueden dar cuenta de lo extensa que era nuestra clase anterior, pero es fundamental que ustedes manejen estos aspectos por lo que vamos en este momento a seguir conociendo, que es nuestra clase novena, que ya es del delito, en donde vamos, en todo caso, a ir a poner en práctica los conocimientos que hemos adquirido en esta misma. Maestrando Ramírez Vázquez, por favor. Buen día, doctora, con una consulta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un autobús, por ejemplo, dos sujetos toman como asalto el autobús, uno enfrente, otro en la parte de atrás, y amedrentando a todos los pasajeros con un arma? Ejemplo, yo vengo, desenfundo mi arma y le doy muerte a uno de ellos. ¿Puedo alegar allí de que estoy en legítima defensa, considerando que si yo me opongo al asalto, ellos me van a matar a mí, ¿verdad? Entonces, ¿puedo alegar legítima defensa en este caso? Correctos. Vean, sí podría hacerse siempre que concurran algunas características de la legítima defensa. Una de las características es una acción que violenta que se está cometiendo en contra suya. Por ejemplo, lo que usted dice,
esta persona está con un arma amenazando que nos va a cegar la vida y que amenaza con darnos, con que si no le entregamos nuestros bienes, no nos va a quitar la vida. Entonces ahí usted tiene una amenaza directa hacia el bien jurídico tutelado que es la vida. Por lo tanto, o la integridad también. Por lo tanto, si es en ese momento que una persona acciona para defenderse, ¿verdad? Para defenderse, estaríamos hablando de una legítima defensa. Pero se recordarán ustedes el ejemplo que les puse, si no, y si no es con ustedes todavía en su clase, porque esto me sirve mucho este ejemplo, de aquellas personas que se subieron a un bus a robarles a las personas y cuando ya iban bajando, ya no estaban armadas, vino el chofer y le disparó 4 impactos de bala en la espalda. Ahí ya no había una agresión ilegítima. Entonces, va a depender del momento, maestrando, ¿verdad? Va a depender del momento, pero si es cuando existe una agresión ilegítima en mi contra, por supuesto que se puede alegar una legítima defensa. Pero lo de la legítima defensa lo tenemos preparado para una clase en específico, ¿verdad? Porque tenemos que ir paso a paso, pero para responder a su pregunta, si se realiza de esta manera, efectivamente, usted puede alegar una legítima defensa. ¿Correcto? Ya, doctor. En ese orden de ideas, entonces, maestrando, la clase para el día de hoy, que es el delito, pues va a ser un tanto más concreta, porque ya conocemos nosotros la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, ¿verdad? Que en este caso es la teoría del delito. Hemos visto que si se cumple la acción, podemos seguir con el siguiente paso, que es la tipicidad. Si se cumple la tipicidad con la antijuricidad y así sucesivamente con la culpabilidad. Entonces, el delito en sí, tenemos que entenderlo y comprender cuáles son sus características. El Código Penal, como otros códigos, pues no describen, no definen qué es lo que quiere decir delito. Pero el autor Reyes Echandia lo define de la siguiente manera. Bajo el punto de vista formal, el delito es aquello que la ley describe como tal, dice, toda conducta que el legislador sanciona como una pena. Bueno, hasta este momento, pues no nos da una definición que es delito, solo nos dice es lo que describe el legislador. Ejemplo, el homicidio, dar muerte a otra persona, pero eso es el delito de homicidio, pero el delito en sí, ¿cuál es su definición? Bueno, ahora viene la definición sustancial. Delito es el comportamiento humano que a juicio del legislador comprende las condiciones de existencia, conservación, desarrollo de la comunidad y exige como respuesta una sanción penal. Entonces, desde el punto de vista sustancial, tampoco tenemos una definición. Solo nos dice Reyes Echandia que a juicio del legislador es lo que él describió en una norma que era delito. Ahora, desde el punto de vista dogmático, ¿qué es delito, maestrandos? Es la acción típica, antijurídica y culpable que trae como consecuencia la imposición de una sanción, ¿verdad? Entonces ustedes aquí ya integran la teoría del delito y ahora sí ya sabemos qué es delito. El delito es aquella acción típica, antijurídica y culpable que trae como consecuencia la imposición de una pena. A falta de uno de estos elementos que hemos dicho, maestrandos, no existe delito. Si falta acción, no hay tipicidad. Si falta tipicidad, no hay antijuricidad. Si falta antijuricidad, no hay culpabilidad. Y si hay culpabilidad y los demás elementos, hay delito. ¿Por qué? Porque ya hemos descrito y descifrado y analizado cada uno de estos elementos. Si yo antes de la anterior clase les hubiese dado esta clase, ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué es acción? Bueno, pero ¿qué es tipicidad? Bueno, pero ¿qué es antijuricidad y culpabilidad? Ahorita ya lo sabemos y por eso la importancia de la clase, de las dos clases anteriores, maestrandos. Por supuesto, todas son importantes, pero para entender el delito era necesario describir cada uno de los elementos de la teoría del delito.
para que ustedes entonces ahora sí sepan qué es el delito como tal, ¿de acuerdo? Aquí les recuerdo la teoría del delito, pero algo importante a analizar es el tiempo y el lugar del delito, maestrandos. ¿Por qué razón? Porque el tiempo y el lugar del delito conforman elementos fundamentales y que tienen una estricta relación o estrecha relación con la conducta humana. Y esto va encaminado a garantizar el derecho de defensa de una persona, porque se tiene que identificar el tiempo en que se cometió el delito y el lugar donde se cometió el delito, porque así vamos a poder distinguir que estamos hablando del mismo acto, o sea, de la misma acción, o es una acción distinta. ¿A qué me refiero? Que una persona le puedes, por ejemplo, le puede robar a otra más de una vez. Ejemplo, una trabajadora, era una secretaria de una abogada, ella se dio cuenta que la abogada dejaba firmados unos cheques y cada cierto tiempo, más o menos a cada 4 o 5 días, extraía un cheque firmado, ella lo llenaba y lo cambiaba. Era hurto, ¿verdad? Era un delito de hurto. Y así lo hizo varias veces, lo hizo como unas 45 veces. Y en este caso, entonces vemos, si dijéramos, es que ella le hurtó los cheques, le hurtó 48 cheques y en este caso los cambió, no estaríamos diciendo en qué tiempo. Entonces es necesario describir, bueno, ella hurtó el cheque en fecha tal y tal, lo cambió en tal fecha o en esa misma fecha y con eso se perfeccionó el delito de hurto. El segundo hecho, ella vuelve a hurtar un cheque, lo cambia en determinada fecha y se perfeccionó otra vez el delito de hurto, segundo hecho. Y así miren cada uno de los hechos. O sea, son actos distintos, aunque aunque sea la misma persona y mediante el mismo modo. Pero por eso es necesario el tiempo, maestrandos, para describir la acción que se cometió y que no estemos hablando de la misma acción, porque cada acción va a ser juzgada de manera independiente, ¿verdad? Va a tener su sanción independiente, porque esto ocurre. Lo anterior guarda estricta relación con el derecho de defensa, lo que les había dicho, puesto que a una persona a quien se les indica la comisión de un hecho criminal debe saber y estar enterado del tiempo, modo y lugar del delito. El lugar es importante también porque se le tiene... Solo perdón, licenciado. Ahí sería tanto un delito por robo y otro por cambiarlo o por falsificar algo, o solo entra el hurto más que todo. Exactamente, como la acción, veamos, la acción que cometió ella es tomar el cheque, llenarlo y cambiarlo, ¿verdad? Esa fue la acción que cometió, por lo tanto, ella lo que hizo es tomar un título de crédito, cambiarlo sin la autorización de esta persona y se quedó con el dinero. Entonces está hurtando ese título de crédito que tiene un valor dinerario. Entonces la acción es hurtarlo. Ahora bien, diferente hubiese sido, vean, por la pregunta que usted me hace, ella toma un cheque en blanco, ¿verdad? Ella lo llena, pero falsifica la firma, ¿verdad? Falsifica la firma. Podríamos estar hablando de un hecho aislado también, el falsificarlo. O que en todo caso, ella se hubiese hecho pasar por la legítima propietaria de esa cuenta. Pero aquí, ¿qué sucedió? Como estaba firmado por la titular de la cuenta, ella lo llenó, pero estaba firmado. Entonces quiere decir que el título de crédito, al estar firmado, se perfecciona, se cambia y ella se queda con el dinero. Entonces ahí sí la conducta es eminentemente el delito de hurto. Ok. No hay falsificación en ese caso, entonces. No, ahí en ese caso no existió de esa manera. Maestranda Indira Prado, por favor, adelante.
Gracias, doctor. Bueno, buenos días. Entonces, a ver si comprendí lo del tiempo y lugar. El tiempo fue en un determinado momento, por ejemplo, fueron durante el año 2025 o 2024 que hizo la sustracción de estos cheques firmados. El lugar fue en la oficina y prácticamente que eso sería el tiempo y el lugar, que fue durante un tiempo prolongado, y el lugar que fue en el lugar de donde ella los tenía, porque era un lugar de confianza para la persona que dejaba estos cheques, que se los sustrajo la secretaria, con la intención de hacer cambio los mismos para apropiarse del dinero. No sé si Así es, estoy bien maestro. Así es, en... así es. Y ahorita les iba a explicar el tema ya mayor características o con mayores características del tiempo y lugar, porque lo dice el Código Penal claramente, pero es así como usted muy bien lo captó. ¿Correcto? Entonces, en este caso, el Código Penal establece el tiempo de la comisión del delito. Y el tiempo, como lo hizo la maestra Anda, por ejemplo, si hoy se hubiera hurtado un cheque, ¿cuándo se cometió en el tiempo? Pues el día de hoy, 26 de abril del año 2025 a las 11 horas con 30 minutos. Entonces se le diría, porque usted, señora XXX, el día 26 de abril del año 2025 a las 11 horas con 30 minutos aproximadamente en la oficina jurídica de la licenciada Y, tomó un cheque firmado por ella a sabiendas que usted no estaba autorizada para hacerlo, lo llena con la cantidad de 1,200 quetzales, usted procede a llegar al Banco de Desarrollo Rural, Banrural, con sede en la dirección tal y hace el cambio por esa cantidad. Entonces, esas serían las características del delito cometido, ¿verdad? Ya integrándole el tiempo y el lugar, como la maestra Ana bien lo dijo anteriormente. Pero el tiempo en su artículo 19 del Código Penal lo exige. Entonces, quienes tienen su Código Penal, por favor, a la mano, el artículo 19 establece que el delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión, en el momento en que debió realizarse la acción omitida. ¿Se recuerdan ustedes de aquel salvavidas que omitió salvarle la vida a otra persona? Entonces, él incumplió con un deber de garante. ¿En qué tiempo se perfeccionaría esa omisión del salvavidas? Pues pensemos que hoy lo hizo. Hoy a las 10 de la mañana él omitió hacer esa acción de salvarle la vida a esta persona. Entonces, usted, señor Yeye, el día 26 de abril del año 2025 a las 10 horas en punto, cuando usted se encontraba en el lugar tal y tal y tal, como un agente salvavidas que su función era específicamente la de vigilar que una persona no se ahogara, usted al observar que el señor Ye se estaba ahogando, usted omitió una conducta específica de su cargo en cuanto a que debía inmediatamente proceder a realizar toda maniobra útil y pertinente para salvarle la vida, pero usted fingió no verlo porque usted en este caso tiene una circunstancia que lo motivó a omitir la misma, ya que esta persona en fecha tal y tal le debía o era una persona que actualmente era el conviviente de su expareja, ¿verdad? Entonces se le explica ese hecho, ¿verdad? El hecho ilícito, pero tiene que tener esas características. Por eso menciono las características de tiempo y de lugar. Ahorita de tiempo, el lugar, su artículo 20 también lo tiene de su Código Penal y establece el delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción en todo o en parte, en el lugar donde se produjo, debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde se debió cumplirse la acción omitida. Bueno, estos dos artículos, maestranos y maestranas, pareciera no darnos ningún problema, ¿verdad? Pareciera ser tan claro. Bueno, el tiempo fue en tal día, el lugar en tal momento, y ahí no hay ningún inconveniente. El problema es cuando ya ahí hay aspectos muy prácticos, casos de la vida real, ¿verdad? Que el legislador no prevé.
Ejemplo número 1. Esto sucedió en el municipio de Momostenango, de allá del departamento de Totonicapán. Una persona, en este caso, tenía problemas sentimentales con otra, con una señorita, y resulta que él en un lugar conocido, era una tienda de distribución de bebidas alcohólicas, estaban bebiendo, y en ese momento él en un privado de esa tienda, con un arma blanca, también tipo cuchillo, se lo inserta en el tórax a esta persona, porque él estaba celoso de otro varón, y para no ser, en este caso, identificado como la persona que le cegó la vida a esta, toma al cadáver, porque le quitó la vida en ese momento, sin que se dieran cuenta, la saca de ahí, la mete a un vehículo y se dirige hacia otro municipio, que ya era de la ciudad de Quetzaltenango. En este caso, entre Quetzaltenango y Totonicapán, pues hay lugares que están muy cercanos. Entonces, podría decirse que Momostenango, por un camino que conduce hacia la ciudad de Quetzaltenango, está a pocos kilómetros ya de un cambio de departamento. Pero resulta que esta persona llegó al lugar conocido como Salcaja, y en Salcaja, que ya era de Quetzaltenango, deja el cadáver, le rocea gasolina y le prende fuego. Bueno, y se retira. Empieza la investigación. Y en este caso, entonces, se encuentran el cuerpo en el municipio de Salcaja. Entonces se inicia el proceso penal, ¿verdad? Una dama había sido quemada. Y de la investigación sí se logra dar con quién fue el responsable, porque una cámara de videovigilancia capta el momento en que él ingresa a ese lugar, no capta cuando le rocea gasolina, sino que eso ya se establece por medio de peritajes forenses, que su cuerpo tenía ese tipo de sustancia, pero sí capta que ingresa a ese lugar y que sale de ese lugar. Se inicia el proceso penal por el delito de femicidio en Quetzaltenango. Resulta que con la investigación, cuando se inicia el proceso penal, se determina que esta persona ya estaba fallecida al momento de que se le prendió fuego. Entonces, amplían su investigación y logran de esa manera seguir el rumbo de este vehículo, y se logra determinar que él le cegó la vida en el municipio de Momostenango de Totonicapán. Entonces, ¿cuál sería el lugar de la comisión del delito? Allá donde le roció gasolina, la dejó tirada, que era en Quetzaltenango, o en Momostenango, en donde él le insertó esa arma blanca en el tórax, perdió la vida. Esto es importante porque el hecho tiene que tenerlo, tiene que saber esta persona que dentro del hecho se debe de incluir el lugar de la comisión del delito. Y entonces el artículo 20 de su Código Penal nos da la respuesta. Y el delito se considera realizado, dice, en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte, dice, ¿verdad? En el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado. En este caso, entonces, donde se produjo la muerte de esta persona, era en Momostenango, porque ahí le cegó la vida. Él ya solo la lleva hasta el otro lugar de Quetzaltenango, pero para poder, en todo caso, él no ser descubierto. Pero, entonces, en este ejemplo que les pongo, el delito se perfeccionó en Momostenango, y por lo tanto, entonces, el juzgado de Quetzaltenango ya no era el competente para conocer del proceso, sino lo era ahora el juzgado de primera instancia de femicidio de Totonicapán. Entonces, vean cómo es de importante también por aspectos de competencia el lugar del delito. Bueno, me están pidiendo la participación. Aquí, maestrando Carlos Obando, por favor.
Sí, muchas gracias, maestro. Mi duda es la siguiente, es sobre lo, obviamente es sobre lo que usted está exponiendo. Y una excelente exposición, muchas gracias por las aclaraciones. Yo me he dado cuenta que en algunos juicios, a veces el abogado de la defensa, si yo soy acusador, el abogado defensor trata de refutar hasta el contenido, la redacción de los memoriales. Entonces, mi consulta es que si con relación al artículo 20, ¿verdad? Como dice que el delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte. La palabrita en todo, si así corresponde, o en parte, en su caso, debe de colocarse también en el memorial. Solamente tengo esa duda. Disculpe. Correcto. Cuando veamos, cuando se está denunciando un acto ilícito, pues recordémonos que ahí podría decirse que no es necesario porque se está poniendo del conocimiento de el ente investigador para que realice pues toda la investigación correspondiente. Ahora, si estamos ya ante una audiencia de primera declaración, se debe de darle a conocer el hecho a un sindicado con todas las circunstancias. Esto quiere decir que es el hecho que yo les puse de ejemplo, sí se le tiene que dar a conocer a él en todo o en parte esa palabra. ¿En qué sentido? De que él, pensemos, el día 26 de abril del año 2025, aproximadamente a las 10 horas en punto, le dio muerte utilizando arma blanca tipo cuchillo a la señorita Ye, en el lugar conocido como Cantina Las Merceditas, ¿verdad? El municipio de Momostenango. En este momento, él, para no ser identificado como autor de este hecho criminal, envuelve dentro de unos nylons o tipo bolsas a la persona tal y tal, la ingresa a un vehículo y se traslada hacia la ciudad de Quetzaltenango, específicamente al lugar conocido como, y se le explica el lugar que queda en el municipio de Salcajá del departamento de Quetzaltenango. En ese momento usted rocea de combustible tipo gasolina el cuerpo de su víctima, le prende fuego y en ese momento usted huye del lugar. Entonces le tendríamos que explicar esa circunstancia para poder determinar también no solo las circunstancias del delito, sino también cuál va a ser el juzgado competente. Entonces, ahí podría ser muy importante que sí se le diga. Entonces, va a depender el momento procesal que se esté discutiendo, estimado maestrano. Muchísimas gracias. Sí, para servirle. Maestrando Adolfo Rodas, por favor. Correcto, maestranda Indira Prado, por favor, adelante. Gracias, doctor. Una consultita. Entonces, bueno, yo me recuerdo que en algunos casos que vi en temas de adolescentes en conflicto con la ley penal, por ejemplo, había una inhibición del juzgado porque el adolescente no era parte de la jurisdicción y que el delito no se cometió en su jurisdicción. A eso sería lo que estaría haciéndose en este caso que usted está diciendo, ¿verdad? Porque el hecho fue en Momostenango, pero se encontró el cuerpo en Quetzaltenango. Empezó el proceso aquí en Xela, pero se inhibió el juzgado y lo trasladó al que correspondía porque ayer es donde tiene que ser juzgado. Esa es mi duda. Sí, correcto, así es. Es un acto de que un órgano jurisdiccional se inhibe de conocer por razón de territorio, ¿verdad? Y así lo hizo el juzgado de Quetzaltenango, porque dentro de la investigación se determinó que le cegó la vida a esta dama en el municipio de Momostenango y por lo tanto entonces trasladó el expediente al juzgado correspondiente. Efectivamente, así es, ese es el acto procesal por medio del cual se materializa pues ese cambio de judicatura. Maestrando Adolfo Rodas, por favor. Maestrando Adolfo Rodas.
Bueno, voy a continuar para poder seguir dando la clase. El dolo, entonces, tenemos que determinarlo cuando sucede. Y recordémonos que el dolo es esa intención, ¿verdad?, que se tiene de causar un daño a un bien jurídico tutelado. El dolo se define como la conducta antijurídica culpable y punible de realizar u omitir una acción que supone un daño o perjuicio para otra persona, de manera totalmente consciente y mostrando plena voluntad, aún sabiendo que se está infringiendo la ley penal y sin causa de justificación que nos pueda eximir alguna responsabilidad penal. Por lo tanto, la voluntad por parte de un responsable de la comisión de un acto ilícito o contrario a la ley, en el cual se muestra aceptación por el resultado del acto, es el dolo básico. Esto quiere decir, maestrandos, que el dolo en sí perfecciona la intención de una persona de cometer un hecho criminal, porque esta persona está consciente, porque esta persona tiene la voluntad de hacerlo, porque esta persona sabe que su actuar es ilícito, sabe que en este caso va a cometer un delito, pero decide hacerlo. Y por lo tanto, entonces existe dolo, ¿verdad? Es el dolo el que se perfecciona y a eso le conocemos como tal. O sea que cuando hablemos o nos refiramos a dolo, vamos a estar hablando de esa conciencia, de esa voluntad de una persona de cometer un acto criminal, de cometer un acto ilícito. Y en todo caso, se perfecciona lo que es claramente una acción en el mundo real en donde se lesiona un bien jurídico tutelado. Esto quiere decir que si una persona indica, bueno, el día de hoy voy a salir al parque, voy a llevar un arma de fuego y voy a buscar a quien asaltar, y yo salgo y lo hago, o sea, y perfecciono esa voluntad porque estoy consciente, porque ya lo ideé, porque ya lo planifiqué y porque yo sé que también la ley me lo prohíbe, yo estoy consciente de eso, pero decido hacerlo, estoy cometiendo una acción con dolo, con intención. Y los elementos del dolo, pues son los siguientes. Tenemos el elemento cognoscitivo. Esto quiere decir que para actuar dolosamente, el sujeto de la acción debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción, ¿correcto? El que roba tiene que saber que está robando, por supuesto. Entonces, ese es el elemento cognoscitivo. Porque, ¿qué sucedería si una persona toma otro bien sin saber que ese acto es ilícito? Se tendría entonces que acreditar que es por algún padecimiento mental o porque en todo caso adolece de alguna enfermedad, ¿verdad?, que lo haga sin intención realizar ese acto. Pero si se tiene la plena conciencia de esa acción, estamos hablando de un elemento cognoscitivo. El elemento volitivo, para actuar dolosamente, no basta con el mero conocimiento de una acción. Es necesario realizarlo. O sea, yo puedo decir, hoy voy a salir al parque de la ciudad de Quetzaltenango, voy a llevarme mi arma de fuego y voy a ver de robarle a algunas personas. Bueno, eso yo ya lo pensé, ya lo ideé, pero para que se materialice, yo tengo que en todo caso ya volver a la práctica lo que he pensado, materializarlo como tal, realizarlo como tal. Eso quiere decir que si un sujeto que mata en legítima defensa, estaríamos hablando que sí lo hizo, pero lo hizo con una justificación. Ahora bien, cuando se actúa dolosamente, yo no voy a actuar en legítima defensa. Salvo que, o les pongo un ejemplo, salvo que, si bien estoy consciente que le estoy causando la muerte, pero lo estoy haciendo en defensa propia. Pero cosa diferente pudiese ser que yo decidí quitarle la vida a otra persona porque lo planifiqué, porque lo ideé y porque sabiendo que es un delito,
entonces yo decido realizarlo. Pero lo que quiero resaltar de estos ejemplos es que el elemento volitivo conlleva materializar, en este caso, la conducta humana. La clasificación del dolo. El dolo lo podemos clasificar como el dolo directo y el dolo indirecto. ¿Cuál es el dolo directo? Es la forma básica del tipo penal de las conductas dolosas. El autor tiene intención de cometer un acto contrario a la ley. O sea, sabe que en este caso está prohibido, pero se tiene esa intención. Lo ejecuta y obtiene un resultado. Ejemplo, un sujeto A planea un asesinato de una persona B y le dispara a la cabeza. El autor es responsable de un delito con dolo directo. ¿Por qué? Porque él tenía esa intención, porque él lo ejecutó y porque él causó ese resultado. Entonces, a él lo tendríamos como una persona responsable con dolo directo. ¿Cuál sería el dolo indirecto? El autor tiene intención de un resultado como consecuencia del acto principal que va a llevar a cabo, sin embargo, lo acepta y lo lleva a cabo. Ejemplo, un individuo planea un asesinato sabiendo que la víctima va acompañada de su hija, entonces el autor no quiere matar a la hija, pero acepta el resultado para conseguir el principal. Cuando llega el día, el autor estrella el vehículo causándole la muerte tanto al padre como a la hija. Esto quiere decir en este ejemplo que la intención directa era sobre el padre de esta hija, pero no sobre la hija. Pero como indicó, él perfeccionó que en este caso era necesario también la hija porque él utilizó un vehículo, este es un caso real, utilizó un vehículo para cegarle la vida. Entonces acepta como viable también cegarle la vida a otra. Entonces a esto lo conocemos como dolo indirecto, porque podría decir en su defensa, bueno, yo no le quería cegar la vida a la hija, pero yo al que quería cegarle la vida era al padre. Entonces, júzguenme por la intención que tenía sobre el padre, más no sobre la hija. No se puede, porque aquí existe un dolo indirecto de la acción. Ojo con eso. Y tenemos el dolo eventual. ¿Cuál es el dolo eventual? El dolo eventual es el autor de un hecho que en este caso no tiene la intención de provocar un resultado, pero lo acepta y sigue adelante. O sea, el resultado se puede dar o no. Ejemplo, el individuo A quiere robarle a la dama B sus pertenencias, pero se percata que ella está embarazada. Ajá, o sea, él se percata que está embarazada. Aún así continúa y para robarle sus pertenencias le brinda varios golpes en el estómago y le causa el aborto y el robo de sus pertenencias. Entonces, el individuo A sabía que el darle golpes en el estómago puede provocar el aborto. Y aunque no era su intención, él será responsable también por el mismo aborto y del robo. Esto quiere decir, maestrandos, que a esto se le conoce como dolo eventual, porque si bien la intención de esta persona no era provocar un aborto, pero por la violencia que perpetuó para robarle sus pertenencias, lo ocasionó. Y por lo tanto, él será responsable también por el aborto cometido. Entonces, este ejemplo nos ayuda a poder describir lo que es en sí el dolo eventual. La preterintencionalidad, maestrandos. La preterintencionalidad implica o se refiere a no haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. En el Código Penal, en su artículo 26, en su inciso sexto, indica que la plantea como un atenuante de la responsabilidad penal, o sea, atenuar significa disminuir, no haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. ¿A qué se refieren esto? Ustedes han visto algunos ejemplos que sucede con adolescentes principalmente, no digo que no pase con adultos, pero normalmente las famosas bromas. Existió un caso de muchos similares
de que estaban en unas piscinas, viene la amiga de una señorita y la empuja hacia la piscina. Lo que ella quería era jugarle una broma de que ella cayera a la piscina, pero lo que no sabía esta señorita es que ella no podía nadar y por lo tanto se ahoga la señorita, pero la intención de la que la empuja no era cegarle la vida ni que se ahogara, sino era una broma. Entonces, aquí se perfecciona lo que es la preterintencionalidad también, porque es una situación que también determina nuestro Código Penal. La tentativa que es lo que... Perdón, licenciado, ¿a qué aplicaría, digamos, en el tema de los deportes si está uno entrenando full contact o algo y golpea a alguien y se muere? Aquí tendría que ser un deporte de peligro, no, aquí no aplicaría la preterintencionalidad porque es un deporte que se practica y utilizando las reglas propias de ese deporte, sin vulnerar esas reglas, entonces no habría una intención de dar muerte, sino lo que es un deporte de peligro, de riesgo, es un riesgo que tienen ambas personas que están combatiendo y por lo tanto aquí no habría preterintencionalidad. Lo que habría en todo caso es una ausencia de acción, porque en ningún momento existió la acción directa con dolo de causarle la muerte, sino fue un acto meramente deportivo. ¿Correcto? La preterintencionalidad es que si yo quiero causar cierto daño, pero no de esa magnitud. O sea, yo sí tengo la intención, por ejemplo, yo tengo la intención de que se tire a la piscina, pero yo no quiero que se ahogue. Pero sí mi intención fue tirarla. Yo tuve que haber pensado que eso tenía una consecuencia, porque el dolo fue premeditado. O sea, que sí existió la intención de tirarla. Y esa intención provocó un daño mayor. En el caso que usted nos ocupa o que usted me indica, es un acto meramente deportivo donde se aleja del dolo, se aleja de las conductas que le interesan al derecho penal, ¿correcto? Gracias, Alex. Y por último, la tentativa que les mencionaba, y el tema de la tentativa, pues tenemos que conocerla, que implica sobre todo, de acuerdo a lo que dice nuestro artículo 14 del Código Penal, que con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. En este caso, entonces, hemos tenido algunos casos, por ejemplo, los robos agravados, cuando existen personas que planifican, en este caso, el robo de un banco, por ejemplo, y resulta que ellos ingresan al banco, pero se activan las alarmas o se activan los sistemas de seguridad y ellos ya no pueden perfeccionar el delito y salen huyendo y posteriormente son cooptados. Alguien diría, bueno, ellos no en ningún momento tuvieron en sus manos el dinero. Por supuesto que no, pero por actos, en este caso, independientes a su voluntad, porque los sistemas de seguridad ahora están bien avanzados, pues ellos no lograron su cometido. De no haber tenido esos actos de seguridad, pues esas circunstancias de seguridad ya adoptadas previamente por el sistema bancario, pues muy probablemente hubiesen tenido acceso a esas sumas de dinero que habían indicado. Entonces la tentativa es llegar, cometer el delito, pero este no se consuma, no porque el agente perpetrador no quiera, sino por otras circunstancias ajenas, no se perfecciona. Entonces, en eso consiste la tentativa, de que no se perfecciona no porque no quiera perfeccionarse, sino por circunstancias fuera de la voluntad del sindicado o de la persona que comete el delito. Bueno, maestrandos, estamos finalizando en este momento con la 9ª clase que teníamos para el día de hoy. Todavía tenemos una clase más dentro de 8 días y estaré preparando esas presentaciones como me lo pedía un estimado maestrando. Considero que entre hoy y mañana la prepararé, teniendo ya las 5 clases, se las voy a enviar en su conjunto para que ustedes las tengan, puedan prepararse para su segundo parcial.
Así que les agradezco enormemente su tiempo, que tengan un bendecido fin de semana y si Dios nos lo permite, nos vemos en una próxima. Gracias, doctor. maestro. Feliz tarde. A todos.